Licenciado, mi nombre es Valentino Cutos de la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura y hoy estaremos hablando sobre el tema del formalismo ruso. ¿Qué es el formalismo ruso? Primeramente, la manera en la que se analiza y se critica la literatura tuvo muchos cambios a lo largo de la historia, pues ciertas teorías o movimientos lograron romper paradigmas y marcaron muchas cosas a lo largo del tiempo. Una de ellas fue el formalismo ruso, el cual tuvo una gran influencia en la literatura, en las obras literarias, y este formalismo ruso en sí consiste en poder contextualizar y analizar de manera literaria las obras o los cuentos o las historias que uno quiere analizar. Se originó en Rusia y aunque no tuvo este origen ni parte con lo que es el conflicto bélico de esa época, tuvo concentración ahí y en lo que el formalismo ruso se emplea es en poder tener un análisis perpetuo de forma literaria en lo que se puede leer o establecer en ese momento. Sí, también el formalismo ruso consiste en una marcada evolución teórica en la forma de ver la literatura. Sí, es un movimiento planteado que se hizo de tipo intelectual. Este análisis se comenzó a implementar en los principios del siglo XX, en 1916. ¿Qué es lo que busca el formalismo? Entonces, el formalismo ruso se trata de un conjunto de teorías y estudios que buscaban la mejor manera en la que se critica o trata la literatura en ese momento. Dicho planteamiento se basa en la literatura como objeto de estudio, es decir, el análisis de las características de un libro para definir si el texto es literario o no. Por lo tanto, el formalismo ruso tenía como objetivo estudiar textos y obras literarias y con el fin de clasificarlas en ese sentido. En ese estudio se pretende establecer una manera científica si es una obra de género lírico, si tiene escritura prosa, la poesía o se trata de una fábula. En sus comienzos propuso una modificación de pensamientos, puestos que cambió la forma en la que se entiende un libro o cuentos. La teoría literaria en sí es que nosotros debemos analizar de manera plena y saber de qué se trata aquel contexto que estamos leyendo en ese momento. Entonces, también lo que es el formalismo ruso incluye lo que es el lenguaje de la organización de textos, la estructura del mismo y objetivos que uno tiene que ver a la hora de leer un libro. El fundador del formalismo ruso fue el señor Víctor Shklovsky. Él fue el padre del formalismo ruso y en sí el formalismo ruso tuvo nacimiento en Moscú en el año de 1915, donde también se reunieron los mejores y más reconocidos personajes del arte literario, la poesía y escritores de Rusia de esa época. En sí, no solamente fue una persona que organizó este movimiento, sino que fueron varias. Entonces, Víctor Lebowski también fue el principal exponente de todo esto, pero no fue el único, sino que hubo muchas personas más atrás en la que se unieron para poder dar vida a este movimiento que en sí es una herramienta en la actualidad. Bien, también es en lo que es el movimiento ruso, en el movimiento fue el formalismo ruso, también tenemos lo que es poder consignar las características del formalismo ruso. ¿Cuáles son las características? Las características del formalismo ruso propusieron una manera muy diferente para juzgar las obras literarias y logró que algunos aspectos de la crítica cambiaran en esta teoría o movimiento que contaba con bastantes peculiares, de donde se destacaba el cambio del lenguaje, el extrañamiento del lector, era la base principal del formalismo. Entonces, todas estas cosas hicieron que ahora podamos criticar bien una obra literaria. Hoy en día, con este formalismo ruso, podemos tener un mayor conocimiento aún del lenguaje, podemos tener un mayor reconocimiento en lectura, podemos distinguir tal obra a tal obra o tal cuento en lo que se expresa y podemos leerlo de manera más
profunda y analizarlo de una manera más clara en nuestra perspectiva. Entonces, en lo que es el formalismo ruso, pues nos da esa herramienta. En sí es como digo, es un movimiento que nos permite juzgar de forma literaria, nos permite juzgar un texto, un libro, y poderlo analizar de manera más crítica. Saber si se trata de un cuento, saber si se trata de una literaria, saber si se trata de una crítica. Eso es lo que hace el formalismo ruso, nos da herramientas para nosotros poderlas utilizar y a la hora de leer un texto poder juzgarla de una manera más plena y más profunda. Y pues eso es lo que yo puedo hablar sobre el formalismo ruso y es lo que he hablado sobre ese tema en este momento.